La grandeza de la palabra de Dios se encuentra en que muchas veces nos encontramos con algunas paradojas que van en contra de nuestra manera de pensar. Esos pensamientos o esas verdades que van en contra del común denominador de cómo el mundo mira las cosas. Y es ahí donde nosotros nos vamos a encontrar hoy día en una lección donde dos de los discípulos se le acercan al Señor a pedirle un favor. Y el Señor Jesucristo, usando una paradoja, les dice que hay una grandeza, pero esa grandeza se encuentra en algo completamente diferente a lo que ellos esperaban. Es la lección de hoy día, en un momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 10, versículo 35-45 de Marcos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el vaso con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande de entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo había estado hablando varias veces ya con sus discípulos acerca del reino de Dios. Y obviamente les estaba diciendo de que su muerte traería pronto el reino de Dios. Obviamente para ellos esa venida era casi inminente, por lo que sus discípulos habían estado dialogando ya varias veces, tratando de saber quién va a ser el primero entre nosotros, quién va a ocupar ciertos puestos de distinción. A lo que Juan y Jacobo se le acercan al Señor y leemos en el versículo 35 de Marcos 10 que ellos se le acercan y le dicen: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pedimos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Obviamente esta petición no solamente había nacido del corazón de estos dos hermanos, sino que en el pasaje de Mateo, en el pasaje paralelo, leemos de que es su madre quien se acerca y se postra ante el Señor. Da a entender de que el deseo que ellos tenían era muy profundo, era muy serio, y la petición que estaban presentando delante de Jesús era algo que consideraban valiosa. Obviamente los discípulos también se molestaron, pero no se molestaron por la actitud maligna de estos dos hermanos, sino más bien porque ellos también tenían celos de intereses en medio. Lamentablemente el hombre vive en esa cultura de: yo quiero obtener una posición relevante sobre todos los demás para poder ejercer cierta autoridad. Y cuando alguien no lo obtiene, los demás nos resentimos, nos da celos y nos molesta. Y a veces reaccionamos muy mal a causa de eso. El Señor Jesucristo les dice: no saben lo que ustedes están pidiendo. Esto no debe ser así. Pero para poderles ayudar a reflexionar un poco, les dice: a ver, ustedes van a poder beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el mismo bautismo con que yo voy a ser bautizado, haciendo referencia al sufrimiento que Jesús iba a tener y obviamente a la muerte en la cruz. A lo que estos dos hermanos dicen: claro que nosotros podemos. El Señor les asiente y les dice: sí, ustedes lo van a hacer.
Vemos en las escrituras más adelante que Jacobo fue martirizado, mientras que Juan fue echado como castigo a Patmos como una manera de castigar su conducta al ser seguidor de Cristo. Fue expatriado. Obviamente estos castigos eran el rechazo de una sociedad que rechazaba a Dios y que alejaba cualquier verdad de sus vidas. Y Jesús le dice: yo sé que ustedes van a sufrir a causa mía. Pero eso no era el punto. Jesucristo les dice en unos versículos más adelante, en el versículo 42, le dice: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Haciendo referencia de que el mundo en forma general tiene esa costumbre, tiene esa manera de vivir, en el que llega arriba puede controlar a los que están abajo. Y los que están abajo lamentablemente sufren la autoridad y a veces la tiranía de aquellos que están en poder. Y es ahí donde el Señor nos lleva a recordar de que a veces de esa posición puede ser muy mala a causa del pecado en el que vivimos, y que nos lleva a nosotros a mirar con egocentrismo las posibilidades de tener cierta autoridad para sacar provecho y a veces utilizarlo con maldad sobre los demás. El Señor Jesucristo le dice: no debe ser así entre vosotros. Les dice en el versículo 43: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Jesucristo estaba diciendo: la grandeza se encuentra en servir, la grandeza se encuentra en poder dar de lo que tú tienes a aquellos que no tienen nada. Cuando usted y yo podamos obtener cierta posición, sea económica o sea de reconocimiento o en el trabajo, el Señor nos recuerda de que el tener esa posición nos pone en el privilegio de poder servir para los demás, para aquellos que lo necesitan o aquellos que no tienen esa capacidad. En otras palabras, si yo soy el jefe, yo tengo una autoridad dada por Dios para poder utilizarla en favor de aquellos que están bajo mi autoridad, que yo puedo utilizarlo para bendecir a aquellos que están ahí. ¿Y cómo? Sirviendo, haciendo de esa posición una herramienta para beneficiar a aquellos que no pueden estar ahí. Entonces, de esa manera yo sirvo al Señor y sirvo a los demás. O, si yo llego a tener una posición económica, mirar cuando una persona está necesitada y de alguna manera cubrir esa necesidad. Y de esa manera yo soy siervo de aquellos que lo necesitan. Ese es el principio de la grandeza. Esa es la paradoja en el reino. Nosotros en el mundo buscamos una autoridad o cierta posición para beneficiarnos nosotros nada más, cuando en el reino debe ser lo contrario. Yo debo pensar de que si yo puedo obtener algo, va a ser para darlo en favor de otros. ¿Cómo usted mira el anhelo de tener cierta posición? ¿Cuáles van a ser los motores de eso? Si es egocentrismo, si es maldad, si es autoritarismo, entonces ya no es correcto. Pero si usted busca eso por amor a los demás, para servir a los demás, entonces usted tiene un corazón alineado con la voluntad de Dios, y es ahí donde la grandeza de eso estará. El Señor nos recuerda de que eso se dio con lo que Él hizo por nosotros. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo nos mostró ese ejemplo. Él, siendo Dios, miró al hombre que no iba a poder alcanzar la salvación y vino a servir por amor a nosotros. En Filipenses dice que se humilló a sí mismo. Para poder servir, yo tengo que ser humilde. Esa es la gran diferencia, porque los que llegan con autoritarismo a ejercer cierto poder sobre los demás, se mira egocentrismo, soberbia en ellos. Entonces mucho depende de esa actitud de amor y de humildad para poder servir correctamente. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino por amor y en humildad se entregó por nosotros,
dando su vida, estando en forma de siervo, para poder cubrir lo que el hombre nunca pudo haber alcanzado, la salvación. Jesús es nuestro ejemplo. Vivamos de acuerdo a las enseñanzas de vida que el mismo Maestro nos dejó con su propia vida. Que Dios nos ayude.